El plan de batalla para la oración. Tu corazón. La persistencia frente a la impaciencia. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Salmo 25:3. La persistencia es un componente necesario para orar con eficacia. No importa si Dios responde a los 20 minutos o en 20 años. Nosotros nunca tenemos que dejar de confiar en Él. En la Escritura, Dios revela que quiere que confiemos en Él con paciencia y de rodillas. Se deleita cuando caminamos por fe y mostramos nuestra dependencia de Él al acercarnos a su trono. Es más, tal vez use demoras en la vida para revelarnos lo que hay en nuestro corazón y cuánto confiamos en Él. Mientras tanto, debemos confiar en el Señor con fe. Cuando el rey Saúl perdió la paciencia con Dios, tomó la necia decisión de actuar por su cuenta y pagó un alto precio porque perdió la bendición del Señor. Acompáñame a leer 1 Samuel 13 del 8 al 14. Saúl esperó 7 días, conforme al tiempo que Samuel había señalado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal, y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo: «Tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz». Y él ofreció el holocausto. Tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, llegó Samuel, y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo: «¿Qué has hecho?». Y Saúl respondió: «Como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto». Samuel dijo a Saúl: «Has obrado neciamente. No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó». En cambio, Zacarías esperó en Dios para que le diera un hijo. Lucas 1, versículos 5 al 13 dice: «Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Elisabet era estéril, y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó, y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento». Esto sucedió probablemente décadas después de estar orando al respecto. Jesús enseñó: «Mas velad en todo tiempo, orando». Lucas 21:36. Pablo escribió que tenemos que orar sin cesar.
Primera de Tesalonicenses 5:17. Y perseverar en la oración velando en ella. Colosenses 4:2. Tenemos que dedicarnos a la oración. La Escritura enseña esto una y otra vez para que podamos entender plenamente su importancia. En Mateo capítulo 7, de los versos 7 al 9, Jesús declaró: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. En Lucas 18:1 también enseñó que debemos orar en todo tiempo y no desfallecer. ¿Te das cuenta? No tenemos que orar una vez por nuestras necesidades o deseos y después arrojar la oración por la ventana si no obtenemos una respuesta inmediata. Dios trabaja según sus tiempos, no los nuestros. Pero es evidente que le agrada que ejerzamos fe y persistencia, porque esto revela un corazón que lo reconoce y depende de Él. Así que no te desalientes en la oración. Como en la parábola de la viuda persistente, que mencionamos en un capítulo anterior, si un juez impío e indiferente responde un pedido tenaz, ¿cuánto más un Dios amoroso y dispuesto responderá a la persistencia de sus hijos? El problema nunca es Dios. El problema es nuestra falta de paciencia. Estamos demasiado acostumbrados a las respuestas inmediatas. Obtenemos una comida rápida minutos después de pedirla. Podemos recibir una respuesta segundos después de enviarle un mensaje de texto a un amigo. Podemos subir una foto familiar a internet apenas la tomamos. Sin embargo, Dios no es nuestro criado. Y no nos debe una respuesta inmediata. Claro que puede responder inmediatamente si lo desea, pero suele esperar. Espera el momento perfecto, y sus tiempos siempre son gloriosamente mejores que los nuestros. Elías es un buen ejemplo de persistencia y de los distintos tiempos que Dios esperó para responder una oración. Cuando se enfrentaba a los falsos profetas de Baal en el Monte Carmelo, Elías oró una vez y cayó fuego del cielo. Primera de Reyes 18, versículos 37 y 38. Cuando oró por el hijo muerto de la viuda, oró 3 veces antes de que el muchacho resucitara. Capítulo 17, ahora versos 21 y 22. Cuando le pidió a Dios que enviara lluvia, oró 7 veces. Capítulo 18, versos 41 al 44. Lo importante es que no sabemos si la respuesta de Dios vendrá de inmediato, después de varios días o incluso años. Lo que sí sabemos es que está sentado en el trono y opera desde su posición estratégica perfecta. A veces espera y otras veces nos dice: y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. Isaías 65, 24, aleluya. Quizás reciba más gloria si espera hasta que Abraham cumpla 100 años antes de darle a Isaac. Pero Dios también puede enviar a Rebeca a sacar agua del pozo antes de que el siervo de Abraham diga amén al orar y pedirle una esposa para Isaac. Génesis 24:15. En un capítulo anterior hablamos sobre cómo George Mueller, uno de los hombres de oración más grandes de todos los tiempos, documentó 50,000 respuestas a la oración en su vida, incluidas 5,000 respondidas el mismo día en que oró. Pero incluso en esta gran cantidad, esto significa que el 90% de las respuestas a sus oraciones llegó más tarde, a veces décadas más tarde. Mueller oró por la salvación de un hombre durante 63 años y nunca se dio por vencido. Incluso cuando Mueller murió, este hombre no había sido salvo. Pero conmovido por la fidelidad de este siervo de Dios,
oró para recibir a Cristo en el funeral. George Mueller dijo una vez: vivo en el espíritu de la oración. Voy orando mientras camino, oro cuando me acuesto y cuando me levanto, y las respuestas siempre llegan. Mis oraciones han recibido respuesta miles y miles de veces. Si tengo la convicción de que algo es correcto y para la gloria de Dios, sigo orando por eso hasta que llega la respuesta. George Mueller nunca se dio por vencido. Y, al igual que él, nosotros también debemos creer que Dios puede responder una oración rápidamente, pero también debemos creer que, en su sabiduría, Él conoce lo que es mejor para nosotros y para su gloria. Sin embargo, no debemos desanimarnos al buscarlo, porque Él bendice a los que lo buscan. Salmo 37:7 dice: confía callado en el Señor y espérale con paciencia. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Salmo 27:14. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Salmo 130, verso 5. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, versículo 31. Dios es sumamente paciente y no se demora en responder nuestras oraciones ni un día más de lo necesario. Sus tiempos son perfectos, no solo en el año o el día, sino hasta el último segundo. Podemos confiar en Él y seguir presentándole todas nuestras peticiones con persistencia y paciencia. Pero yo, oh Señor, en ti confío. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis años. Salmo 31, versículos 14 y 15. Oremos. Señor, no tengo mucha paciencia, pero has probado en tu palabra que aquello que parece ser una demora es en realidad evidencia de tu amor y tu cuidado. Así que te pido que me ayudes a aplicar la paz, la confianza, el contentamiento y la perseverancia que nos distinguen como hijos de un Padre Celestial bueno. Cuando mi carne exija acción inmediata, que mi corazón pueda aceptar tu respuesta en tus tiempos. Por fe, decido creer que puedes actuar en el momento, pero también quiero aprender a esperar y a seguir orando. Amén. Una perla de persistencia. Una de nuestras historias favoritas de persistencia en oración es sobre una querida amiga de nuestra iglesia llamada Perla. En 1964, cuando Perla tenía 35 años, le entregó su vida a Cristo. Y una de las primeras oraciones que comenzó a elevar al Señor con su esposo, Ricardo, era que Dios salvara a su hermana María, que vivía en Long Island, New York. Perla y Ricardo oraron durante décadas, pero no vieron evidencia de ningún cambio en ella. Cada vez que sacaban el tema, María ponía resistencia y los desestimaba rápidamente, diciendo: no me interesa, no quiero hablar de eso. Cuando el esposo de María falleció en 1994, ella se mudó a Albany, Georgia, para estar cerca de su hermana. 5 años más tarde, Ricardo también murió. Pero incluso sin su compañero de oración, Perla y su clase dominical en la iglesia siguieron orando con constancia para que María fuera salva. No obstante, nada cambió. Ella permaneció completamente cerrada y siempre decía que no quería tener nada que ver con Dios. Pasaron 8 años más.
En octubre del 2007, a María le diagnosticaron Alzheimer a los 91 años de edad. Sufrió varios infartos y empezó a perderse mentalmente. En marzo del año siguiente, los doctores recomendaron que la internaran en un hogar de ancianos. Perla estaba a su lado todos los días y siguió orando. En abril, María dejó de comer y quedó deshidratada hasta que la llevaron a la sala de emergencia en un estado deplorable. Esa noche, Perla oró con más pasión que nunca. «Señor, ten misericordia», rogándole a Dios que salvara a su hermana. Llamó a los miembros de la iglesia y les pidió que oraran con ella porque no podía soportar la idea de que su hermana muriera sin Cristo. Sin embargo, el corazón de María ya no podía latir más. Alrededor de las 10 de la noche, falleció en su cama, allí en la sala de emergencia, sin haberse entregado a Cristo. Todo había terminado, ¿o no? De repente sonó una alarma en su habitación. Los doctores entraron corriendo. A pesar de la confirmación anterior de que el corazón de María había dejado de latir, le inyectaron una sustancia para darle un choque a su sistema y la revivieron. Perla empezó a preguntarse si Dios no habría terminado su obra con María. Mientras tanto, Tomás, un anciano, pastor de nuestra iglesia, estaba acostado intentando dormirse cuando sintió que Dios le decía algo. Tomás había conocido a María al interactuar con Perla. Además, estaba al tanto de la condición física de María y sabía que la habían internado. Aunque ya era tarde y estaba cansado, permitió que prevaleciera el impulso incansable en su espíritu. Él y su esposa se levantaron, se cambiaron y fueron hasta el hospital. Una vez allí, ingresaron a la habitación donde estaban atendiendo a María. Cuando entraron, ella estaba mucho más despierta y coherente de lo habitual, en especial considerando que acababa de salvarse de la muerte. Reconoció a Tomás de inmediato y lo saludó diciendo: «Tomás, hoy estiré la pata». Él la tomó de la mano y respondió: «María, sabes que estás al final del camino. Dios todavía quiere salvarte. ¿No crees que ya es hora de entregarle tu vida a Jesucristo?». ¿Cuál crees que fue la respuesta esta vez? María dijo que sí. Ahora estaba lista para hacerlo. Oró con Tomás y le entregó su vida a Cristo en la sala de emergencia, para el indescriptible gozo de su hermana paciente y devota. Sin embargo, María siguió enferma y a los pocos días murió. Pero los que trabajaban en el hogar de ancianos, que siempre habían notado su expresión triste y cansada, dijeron que nunca habían visto a alguien lucir tan calmo al morir. Esta historia fue de gran aliento para las personas en nuestra iglesia. La familia de la iglesia se enteró de la buena noticia y se regocijó por la fidelidad de Dios para responder a la oración. Perla sigue recordándonos a los demás que no deben dejar de orar jamás. No podemos darnos por vencidos ni abandonar, declara Perla.